Y esta cosa que no entiendo, ¿para qué la pusieron? La transcription, como dice ahí, a volar. Bueno. Creo que ya está lo esencial. La grabación ya inició. Así que va a quedar registrado todo. 11:03. Me decías, Guillermo, que tu conexión está bien, ¿verdad? Está respondiendo bien. Tu conexión de Correcto. internet. Sí. Qué bueno. ¿Ves la presentación en pantalla completa? Ahorita sí. Okay. Del lado derecho en mi pantalla aparecen ahí algunas cosas, pero no sé si tú tienes ese control o no. Aparecen los iconos de los que estamos ahorita conectados y también el video tuyo y el mío, porque yo tengo la cámara prendida. Ok. ¿Tú lo tienes así también, en ese formato? No, yo tengo solamente mi presentación. Ustedes lo ven aparte. Ah, ok. Pero bueno, en mi computadora se ve así como te digo. Está bien. Eduardo. Se conectó. Listo. Quitaste el compartir tu pantalla, ¿verdad? No. Porque yo te estoy viendo a ti, completo. Por eso hago la pregunta. ¿Ya no ven la pantalla? No, te veo a ti. Y los iconos de los que estamos conectados. A lo mejor yo por accidente, ahorita que Edward pidió conectarse, a lo mejor yo le piqué algo que no debería. Vuélvela a compartir. Ahí está. Ahora sí, ya está. Bueno, ya son las 11:05. Así que vamos a iniciar la presentación que vas a realizar para que toda la gente tiene sus ocupaciones, así que no les vamos a quitar su tiempo innecesariamente. Así que a partir de aquí, Guillermo, por favor, preséntanos los resultados de la investigación que has estado realizando en varios meses, de hecho, sobre el tema que nos presentas el día de hoy, que es la simulación numérica del daño en vigas de concreto reforzado con y sin fibras de acero. Así que a partir de aquí, toma tú la palabra y el control de la presentación. Adelante, por favor. Bien, gracias. Espero que me escuchen bien. Bien, Tu como ya lo pantalla mencioné, ¿no la ven todavía? No, te estoy viendo a ti, nomás te informo, en caso que no lo sepas. No se ve tu pantalla compartida, pero adelante, tú controlas. ¿Siguen sin verla? Ya apareció. Entonces ya la ven. Ok. Sí, yo sí la Confírmenme veo. los demás si la ven. ¿Alguien más? Yo todavía. ¿Todavía qué? Sí se ve, yo la veo. Yo sí la veo. Ya. Muy bien. Ok. Bien. Adelante. El título de mi investigación, como ya lo mencionó el doctor Chávez, es Simulación numérica del daño en vigas de concreto reforzado con y sin fibras de acero. El director de la tesis es el doctor Jorge Humberto Chávez Gómez, el codirector es la doctora Milena Mesa Lavista y el revisor es el doctor José Álvarez Pérez. Durante esta presentación les voy a presentar brevemente los antecedentes que motivan esta investigación, así como aspectos relevantes de la revisión de la literatura que se llevó a cabo. La estructura metodológica que me va a servir para mostrarles los resultados obtenidos para finalmente hacer unas breves conclusiones y recomendaciones finales. Durante las últimas 2 décadas, 2 décadas, ¿verdad? Sí, 2 décadas, se ha reportado en ciertas cantidades, en muchas investigaciones, como por ejemplo, aquí reporto 2, conducidas por la Agencia Federal de Manejo de Emergencias del Gobierno de Estados Unidos, en los cuales se registra que la correcta simulación de
la degradación de las propiedades mecánicas de miembros y de estructuras de concreto reforzado ha mejorado en los últimos años, pero permanece aún insatisfactoria, tal y como quisiéramos. Por otra parte, hay evidencia publicada hay evidencia de que se han podido utilizar técnicas, métodos y modelos de la disciplina que lleva por nombre mecánica de daño para atacar dicho problema. Y además, poder lograr hacer esa simulación de la degradación de rigidez y resistencia de miembros y estructuras de concreto reforzado con asertividad relativa, por supuesto. Así que ahí es donde nace la motivación de esta investigación, por ver a ver qué dice la mecánica de daño para atacar este problema. La hipótesis, espero yo que suene lógica, primero, de esta investigación es: ¿será posible incluir un modelo de daño en el análisis de una viga de concreto reforzado, no solo de concreto simple, sino de concreto con fibras, con la finalidad de reproducir cercanamente su respuesta? El concreto con fibras es un material que nos interesa. No voy a ahondar en el momento de por qué nos interesa, para no alargar demasiado, lo daré por hecho. Para atacar esta hipótesis se plantearon 3 objetivos específicos. El primero, claro, hacer la revisión de la mecánica de daño a ver qué dice. Segundo, tomar un modelo de daño e introducirlo en el cálculo de la relación momento-curvatura, así como la rigidez, cosas que nos interesa calcular. Calcular para calcular los desplazamientos, también nos interesa. Finalmente, analizar y discutir los resultados de estas simulaciones. ¿Serán perfectas? No, no lo son. Ya lo vamos a ver. Entonces, la pregunta que intenta resolver esta investigación ¿es posible incluir un modelo de daño en el análisis de una viga de concreto reforzado? La estructura de la tesis es en 3 peldaños principales. El primero es la revisión de la literatura, por una parte. El segundo es la formulación del modelo como tal, no solo para concreto simple, sino para concreto con fibras. Finalmente, la tercera parte es el análisis y la discusión de los resultados. Aprovecho para mostrarles el resumen gráfico que realicé para esta investigación. Por supuesto, se revisaron libros, series de libros, incluso notas, etcétera, pero todas estas referencias bibliográficas no tienen como su filosofía la actualidad. Así que se decidió centrar la revisión de la literatura en artículos científicos revisados por pares. A estos recursos pude acceder gracias a un acceso directo proporcionado por el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica, el CONRICIT. Pude acceder, o me dio el acceso, a recursos bibliográficos del editorial Elsevier. Hay muchas editoriales, me centré nada más en Elsevier, para que el universo de posibilidades se reduzca debido al tiempo que se tuvo para esta investigación. A esos recursos accedí por medio de la plataforma de texto completo ScienceDirect. Se decidió únicamente concentrarse en revistas científicas que estuvieran indexadas en el Journal Citation Reports, en el JCR, por sus siglas en inglés. Como pueden ver, este es el gráfico de pastel, donde pueden observar el aporte de cada una de las revistas que se revisaron. Se dejó bien en claro que estas revistas tenían que tener un factor de impacto en Scopus alto y también un factor de impacto en The Web of Science de Clarivate Analytics también alto. Todas, por supuesto, son cuartiles 1 en las categorías de interés para esta investigación. Yo consideré mecánica de materiales, construcción, mecánica computacional, ingeniería civil estructural y ciencia de materiales, como pueden observar en la tabla. La estructura metodológica de mi aporte es el siguiente. Comienza por tomar un índice de daño de la literatura, calibrarlo experimentalmente, para después incluirlo en el cálculo de la relación momento-curvatura, así como de la rigidez, por medio de 2 conceptos muy importantes de mecánica de daño, el concepto de esfuerzo efectivo y el concepto de hipótesis de equivalencia mecánica. Ya ahondaré más al respecto.
De aquí resultan dos cosas, porque relaciones momento-curvatura y rigideces, pues ya los calculábamos desde antes. ¿Qué tiene que ver el índice de daño aquí? Así que siempre podemos calcular las magnitudes de interés en una configuración nominal. A ver, ¿qué es eso de configuración nominal? Es aquella que no incluye el daño, como siempre lo hemos hecho. O sea que también podemos calcular exactamente las mismas magnitudes, pero en una configuración efectiva. En una configuración efectiva, consideramos que debido al desarrollo del daño, el área de un elemento material del continuo se reduce. Así que el índice de daño entra ahí. Oye, entonces, ¿cuál es la buena? ¿Con cuál me quedo? ¿Yo quiero los datos en la configuración nominal? No. La hipótesis de la mecánica de daño es que las magnitudes que nos interesan calculadas en una configuración efectiva son más realistas. ¿Serán iguales? No, no tienen por qué serlo. Habrá que comparar ambas para ver cuál es la mejor. El modelo que yo utilicé para el índice de daño en el concreto es aquel propuesto por Lubliner en 1989. El fundamento del modelo es el siguiente. Se basa en tomar la energía de deformación, es decir, energía por unidad de volumen, disipada en el material debido al daño total, e igualarla a la energía de fractura, es decir, energía por unidad de área, dividida entre una longitud equivalente. ¿Qué es esto de longitud equivalente? Cuando hacemos simulaciones con elementos finitos y las relaciones constitutivas de los materiales que intervienen en la simulación presentan ablandamiento, es un hecho que las simulaciones presentan inestabilidades por ese comportamiento de ablandamiento. Por esa razón, ese concepto de longitud efectiva tiene como propósito aliviar esa inestabilidad numérica. Los parámetros que utilicé para la calibración son estos. Permítanme explicar cada uno. F sub cm. Ese es el esfuerzo pico en compresión, medido de curvas experimentales esfuerzo de formación. Abro un paréntesis. Toda esta calibración se hizo con respecto a los especímenes número 1, según la nomenclatura dada por el ingeniero Jorge Stephen en su disertación de maestría aquí en la universidad. Cierro paréntesis. F sub Tm. F sub Tm es el esfuerzo pico en tensión. Normalmente lo consideramos como el módulo de ruptura medido de ensayes a vigas rectangulares, esas de 15 por 15 por 45, sometidas a flexión a 3 o 4 puntos. La energía de fractura, otra vez, energía de fractura definida como la energía por unidad de área necesaria para propagar una grieta de ancho unitario. Existe en la literatura referencias para estimar la energía de fractura como el área bajo la curva carga-desplazamiento. Carga-desplazamiento de ensayes de vigas a 3 o 4 puntos, de esas viguitas. El B y el D son las dimensiones de la sección transversal de la viga, cuando no le ponemos una ranura en medio. Por cierto, también esta área fue tomada de los ensayos realizados por el ingeniero Jorge Stephen en su disertación de maestría. También hay autores en la literatura que mencionan que la energía de fractura en compresión, SCH, es por el inglés crushing, así lo llaman. La relación entre la energía de fractura en compresión y la energía de fractura en tensión es proporcional al cuadrado de la relación entre el esfuerzo pico en compresión y en tensión. Por cierto, la energía de fractura G sub F es la energía de fractura en tensión de una grieta en modo 1. Los expertos tienen mucho que decir. Debido a mi inexperiencia con el modelo, me guié únicamente por mi intuición. La longitud, el diámetro de los cilindros que se utilizaron para calibrar estos modelos es de 15 centímetros, al igual que las dimensiones de la sección transversal de la viga que se usaron para calibrar estos modelos. Así que mi intuición me dijo, tomar una longitud equivalente de 150 milímetros. Ahora, hay que tomar en cuenta que este modelo está pensado para cuando vamos a hacer simulaciones con elementos finitos tomando directamente la relación constitutiva e incluyendo el daño. Pero nosotros queremos la relación constitutiva
no para aplicar elementos finitos, sino para hacer el análisis de la sección. Así que no tenemos ese problema de inestabilidad numérica debido al ablandamiento de la relación constitutiva. Esos valores A que ven en la esquina superior derecha son parámetros del modelo que gobiernan la forma que tienen a las curvas. En naranja es la curva, es el índice de daño en tensión y la negra en compresión. Oye, espérate, pero no comienzan en cero. Después ahondo en eso. Por lo pronto, nos podemos quedar con que el desarrollo del daño en tensión es mucho más rápido que aquel en compresión. El concreto con fibras dijimos que también nos interesa. ¿Podríamos utilizar el mismo modelo? Yo no estoy de acuerdo, puesto que el modelo original estaba pensado para concreto simple, no para concreto con fibras. Así que para eso me di a la tarea de entrar a la teoría local del daño, como comúnmente se le conoce en la literatura, para modelar el daño en el concreto con fibras, en el concreto y en las fibras de manera independiente. Eso que está ahí es simplemente un tensor, como si fuera un contenedor que tiene adentro toda la información del índice de daño. El superíndice F es para fibras, el superíndice M es para matriz, que se le llaman así. No se preocupen por los detalles, es solamente notación inicial de un tensor de segundo grado. Como las fibras no están todas orientadas en una dirección o en la otra, pues no tiene mucho sentido invocar ortotropía. ¿Qué les parece si invocamos isotropía? Las componentes de ese tensor es la que contiene la información del índice de daño para el concreto y para las fibras de manera independiente. Existe evidencia experimental de que al momento de la falla de miembros de concreto reforzado con fibras de acero, las fibras no sufren elongación aparente, no se agrietan, mucho menos se rompen. Así que daño en las fibras, ¿cuál daño? ¿Será válido considerar cero daño en las fibras? Así fue como yo formulé el modelo. Se puede alegar al respecto, puesto que podríamos modelar el daño como la pérdida de adherencia entre las fibras y el concreto a su alrededor, puesto que fallan por deslizamiento. Pero hice lo más sencillo que se podía hacer. Sin embargo, esta es un arma de doble filo, porque el modelo, tal y como lo planteé, requirió de calibración adicional y quedaba fuera del alcance de esta investigación. Sin embargo, es interesante recalcar que el modelo, tal y como está planteado, logra incorporar tantas características que observamos en los experimentos. Cuando hacemos ensayos a cilindros en compresión de concreto, nosotros observamos que las curvas esfuerzo de formación no se siguen hasta el infinito, sino que en un momento terminan por la falla del componente del cilindro. Ahora, aquí hay un montón de cosas. ¿Qué es esa mancha anaranjada? No es nada más que la envolvente de las curvas esfuerzo de formación tomadas de ensayos a cilindros en compresión, estandarizadas por supuesto, realizadas por la misma persona que ya les comenté. La curva roja es un modelo matemático. Este en particular es el modelo de Carreira-Chu. No se preocupen, en la disertación exploro varios modelos. Este es uno de ellos. Habrá mejores, habrá peores. Lo que hice fue algo muy simplista. Tomé la deformación última de cada curva, la promedié y ahí le dije al modelo que va a caer hacia cero. Lo trunqué. Por cierto, ¿cuánto vale el índice de daño al momento de la fractura? ¿Vale 1? No, vale algo menor que 1, algo que se corresponde con evidencia experimental. Sin embargo, ese valor de 0.645 es un valor meramente teórico y habría que validarlo. Para el problema de estudio, aplicamos todas estas ideas a la viga diseñada por el ingeniero Jorge Stephen en su disertación, diseñada con respecto a, tomando en cuenta las recomendaciones de diseño del código ASIL 318, y tiene estas dimensiones. Ahora, acuérdense de la estructura metodológica que les platiqué al principio. ¿Qué va a salir de aquí? Van a salir dos cosas. Una, las magnitudes que nos interesan en una configuración efectiva, como ya lo hemos hecho siempre. Y las magnitudes que nos interesan en una configuración nominal. Perdón, me equivoqué. La nominal es como siempre lo hemos hecho y la efectiva es la que incluye el daño. Vamos a hacer primero los cálculos en una configuración nominal, como siempre lo hemos hecho. Para hacer el análisis de la sección, como ya lo sabemos, lo hacemos paso a paso,
Y en cada paso de la simulación controlamos un parámetro cinemático, curvatura, deformación, por ejemplo. La simulación la hice tal que en cada paso, al comienzo los pasos son muy chiquitos, los incrementos de deformación son muy chiquitos. Controlé la deformación máxima en compresión, por cierto. Y al momento de la fluencia, los pasos se iban haciendo más grandes, con la finalidad de ahorrar cómputo. ¿Dónde ocurre ese quiebre, dónde ocurre la fluencia? No lo conozco a priori. Tuve que hacer la simulación, detectar dónde ocurría y volver a definir el protocolo de deformaciones. Monotónico creciente. Utilicé las curvas experimentales esfuerzo-deformación, las que ya les platiqué. Pero, tanto para concreto simple como para concreto con fibras. Pero no medimos eso, al menos aquí, en tensión. Lo que hice fue completar cada una de las curvas con modelos matemáticos del comportamiento en tensión para el concreto simple y con fibras. Oye, espérate. La curva naranja es concreto simple, ok, pero ¿estás seguro que tiene esa rama de ablandamiento? Ese es un debate fuerte en la modelación en tensión del concreto, si tiene una rama de ablandamiento. Un argumento que comúnmente se ha dado, es que debido a la interacción del concreto con las varillas de refuerzo, esta rama de ablandamiento tiene sentido para fines de modelar el concreto no simple, sino con varillas, concreto reforzado. El modelo negro es un modelo en tensión para concreto con fibras. Pero a ver, espérate, no llegan al mismo esfuerzo pico. Se ha encontrado experimentalmente que el esfuerzo pico en tensión es concreto con fibras es superior. Oye, pero ¿qué tanto y qué tan bajo? Depende del modelo. Este modelo no es otra cosa más que un simple ajuste de curvas. ¿Ok? Habrá mejores modelos. Por cierto, ¿sigue hasta el infinito? No. A ver, podríamos decir que la deformación última en tensión pues sería aquella de la fibra de acero en tensión. Sin embargo, eso sería modelando el material como un continuo, cuando evidentemente no lo es. Las fibras no son continuas, son discretas. Así que se puede alegar todavía mucho al respecto de la validez de estos modelos, del modelo con fibras. En el caso del acero, para modelar la relación constitutiva del acero de refuerzo, hice algo también muy simplista. Lo que hice fue tomar las curvas experimentales esfuerzo de formación tomadas de ensayos a tensión de varillas del número 6, que son las que se utilizaron para diseñar la viga. Y lo único que hice fue replicar ese comportamiento en tensión en la parte de compresión. O sea, no modelo el pandeo local, ni muchas otras cosas. Noten que casi no tiene meseta de excedencia. ¿Okay? Los códigos, las normas de construcción, de hecho, ni siquiera te especifican un lugar y una longitud de esa meseta de excedencia para aceros convencionales de la región. Ahora, con esa información se hizo el cálculo de la relación momento-curvatura, como ya la sabemos hacer. ¿Cómo hacemos el cálculo de la relación momento-curvatura? Pues medimos con esas relaciones, tenemos el perfil de esfuerzos, lo integramos, tenemos las fuerzas resultantes, tiene que haber equilibrio, encontramos el equilibrio, el eje neutro, y podemos calcular momento, curvatura, etc. Bueno, estas curvas, la anaranjada, son las curvas los diagramas momento-curvatura para concreto simple y la gris para concreto con fibras. Oye, pero a ver, hay un montón ahí. Acuérdense, utilicé las curvas esfuerzo de formación. A cada curva esfuerzo de formación en compresión para el concreto simple y con fibras le corresponde una y solo una relación momento-curvatura. Es por eso que hay varias. De buenas a primeras, ¿qué notamos? La rigidez inicial y post-agrietamiento, es decir, pre-fluencia, pues prácticamente la misma. Incluso también un poquito el comportamiento post-fluencia. Lo que sí notamos es una mayor resistencia en el concreto simple.
De hecho, el momento máximo de la relación momento-curvatura para el concreto simple fue de 1.1 veces aquel para concreto simple. O sea, fue más resistente, pero no mucho más resistente, 1.1 veces. Llamemos ductilidad a la curvatura asociada a ese momento máximo. Para la ductilidad, para el concreto con fibras, fue de 1.4 veces aquella del concreto simple. En conclusión, a ver, el concreto con fibras suele tener mayor ductilidad y un poquito más de resistencia de la misma sección. Y la misma rigidez inicial. Ok, esto se corresponde con evidencia experimental. Ahora, pongan atención, por favor, al título del slide. Trabajemos ahora en la configuración efectiva. Acuérdense, otra vez, del esquema metodológico del comienzo. Vamos a tener dos cosas. Las magnitudes de interés en la configuración nominal, como siempre la hemos calculado. Y las magnitudes de interés en una configuración efectiva, ahora incluyendo un índice de daño. Fíjense bien. Vamos a hacer el análisis de la misma viga, 30 por 50. Y vamos a hacer el análisis de la misma manera, paso a paso, siempre en cada paso prescribiendo un parámetro cinemático. Oye, ¿cuál parámetro cinemático será ese? Digamos la deformación. ¿Será la misma que en la otra configuración? No, yo primero me hago la pregunta, ¿en qué configuración estamos? En la configuración efectiva. Entonces controlaremos el parámetro cinemático en la configuración efectiva. Nótese que la épsilon tiene un gorrito, un tilde, un palito ahí arriba, que denota efectivo. Ok. ¿Y cómo calculo el esfuerzo? Por medio de las hipótesis de equivalencia mecánica entre ambas configuraciones, lo podemos expresar así. Por favor, no se detengan en los detalles, concéntrense en los resultados. Oye, a ver, pero espérate. Yo aquí veo inconsistencias. Ups, me equivoqué. Fijen su atención aquí en el puntero. El sigma tilde, el sigma efectivo, ¿de qué depende? Óyeme, ¿cómo que depende del épsilon nominal? A ver, veámoslo en retrospectiva. El sigma tilde, ¿de qué depende? Depende del sigma nominal. ¿Y de qué depende el sigma nominal? Del del épsilon nominal, por supuesto. Pero espérate, yo no conozco esa épsilon nominal. Yo la que conozco es la épsilon tilde. La épsilon efectiva es con la que estoy trabajando, es la que yo prescribo. Nuevamente, no se detengan en los detalles, están expresos en la disertación. Concéntrense en el hecho de que se puede relacionar una medida de deformación en la configuración nominal con una medida de deformación en la configuración efectiva. De esta manera. Oye, no, pero espérate, a ver. A mí no me queda claro esto. A ver. El épsilon efectivo lo conozco, sí, lo prescribo. Ok. Entonces de aquí calculo este. Sí, pero espérate, para calcular este yo necesito saber cuánto vale D. ¿Y de qué depende D? Pues depende del épsilon nominal. Entonces, ¿en qué quedamos? No se puede resolver. Bueno, si lo vemos algebraicamente, despejarlo está canijo, pero usando métodos numéricos nunca ha sido un problema. Pues precisamente el problema de hacer el análisis de la sección depende de esa, ¿no? ¿De qué depende la profundidad del eje neutro? De las fuerzas resultantes. ¿De qué dependen las fuerzas resultantes? De la profundidad del eje neutro. No, pero sí se puede resolver utilizando métodos numéricos. Yo utilicé el asistente matemático MATCAD para hacer los cálculos. Pero yo me fui por la vía fácil. Yo no quise batallar y me fui por el camino fácil. Resolví el problema con fuerza bruta. Le dije a MATCAD, dejé todo expreso y le dije, MATCAD, encuentra, a ver, ¿qué es esto? Es una expresión donde tengo esta incógnita, una ecuación con una incógnita. Le dije a MATCAD, resuélvelo y ni me digas cuánto vale. Tú introdúcelo en las ecuaciones y calcula todo, entonces están todas las ecuaciones ahí acopladas, razón por la cual el algoritmo tarda tanto y tanto tiempo. Es muy ineficiente porque lo hice por fuerza bruta, me fui por el camino fácil. Como cuando le dices, oye, calcula esta integral. Sabes que estás calculando la integral, pero no te dice cómo.
ella nomás la calcule. Ok, entonces de aquí conozco esto, el índice de daño lo conozco, sí, hasta calibrado lo tengo. Ok, está en función de esta épsilon nominal. Entonces de aquí, ¿qué resulta? Pues la épsilon nominal, ya la conozco, me vengo aquí y calculo la sigma nominal. La divido entre esta magnitud que depende del índice de daño y calculo el sigma efectivo. Espero que esta explicación sirva para explicar esto. Entonces, ¿qué les parece si comparamos la relación constitutiva, pero en ambas configuraciones? Vamos a ver, primero en compresión. ¿Qué notamos? Aquí hay un montón de cosas pasando. Otra vez, presten atención al puntero. La curva negra es la relación constitutiva esfuerzo-deformación en la configuración nominal, la que medimos en el laboratorio. Bueno, el modelo matemático. Perdón. La curva naranja es la curva en la configuración efectiva. Acuérdense, vamos a utilizar una hipótesis de equivalencia de energía de deformación, energía por unidad de volumen. Es decir, si yo calculo el área bajo la curva negra y el área bajo la curva naranja, son la misma. Ambas configuraciones son diferentes, pero son mecánicamente equivalentes. Oye, espérate. Antes del daño, ¿todos son iguales? Antes de que se inicialice el daño, quise decir. Pues sí, pero llega un punto en el que ya no son iguales. ¿Dónde es este punto? Los autores en la literatura no se ponen de acuerdo. Algunos dicen, no, pues es a 40% del esfuerzo pico. Otros dicen, no, es a un 60%. Otros no, un 80, 90, otros incluso hasta el esfuerzo pico. Un argumento fenomenológico pudiera ser más o menos a un 60% del esfuerzo pico, puesto que es ahí a partir del cual la relación constitutiva se torna altamente no lineal. No deja de ser especulación. Sin embargo, es un argumento con buena intención, es un argumento fenomenológico. Sin embargo, se puede hablar al respecto. Lo mismo se aplica, por supuesto, en tensión. Otra vez, ¿cuándo se inicializa el daño? A ver, otro argumento fenomenológico es que es cerca del esfuerzo pico. Oye, pero aquí, tantito más para acá, mero arriba, un 90, un 70, yo lo puse a un 90. Otra vez, mera especulación. Los autores no se ponen de acuerdo. Notarán que aquí la curva no la trunco. No, ¿para qué? Ya 3 milésimas de deformación es casi cero, para 2 milésimas ya es cero, para 3 milésimas ya mucho más es cero. Así que por eso hago eso. Entonces tenemos el perfil de esfuerzos en una configuración nominal. Entonces puedo calcular la relación momento-curvatura en la configuración efectiva, quise decir. En la configuración efectiva, ¿verdad? ¿Ok? Lo que están a punto de ver es una gráfica donde presento las curvas que ya vieron para concreto simple, abro paréntesis. El modelo de daño para concreto con fibras quedó inconcluso. Así que lo que están a punto de ver a continuación son los resultados únicamente de la simulación del daño en el concreto simple. Cierro paréntesis. Aquí está. A ver, hay un montón de cosas pasando aquí. ¿Qué son esas curvas verdes? Son las curvas que ya vieron en la configuración nominal. Es verdad que, otra vez me equivoqué. Es verdad que estas curvas, la comparativa entre ambas no es la más acertada, que hubiera sido más acertado si es que quisiéramos compararlas, pues tomar un modelo en la configuración efectiva y otro modelo en la configuración nominal y compararlas uno a uno. Fue una mala decisión de mi parte, pero no importa, es una comparativa, vamos a aprovecharla ya que la tenemos. Primero, podemos notar que tanto en la configuración nominal como en la configuración efectiva, podemos simular un comportamiento elástico lineal al comienzo, un primer agrietamiento de la sección. Oye, espérate, pero no coinciden. No tienen por qué, acuérdense. Las magnitudes de interés en la configuración efectiva y nominal no tienen por qué ser iguales, solo mecánicamente equivalentes. Ok. Luego vemos una reducción de la pendiente enorme y una pequeña reducción, una gradual recuperación de la pendiente, es decir, la rigidez. Es lo que yo esperaría.
ver en un diagrama de rigidez, hasta llegar al momento de la fluencia de la sección, seguido de lo que aparenta ser una pequeña meseta y algo de endurecimiento para llegar al momento máximo, seguido de pérdida de resistencia. Comúnmente llamamos momento nominal. A ver, vamos a calcular entonces la rigidez en la configuración efectiva. ¿Qué esperaríamos? Ok, constante, comportamiento elástico lineal, de acuerdo. Una caída brusca debido al primer agrietamiento. ¿Y qué dijimos? Una gradual recuperación de la rigidez hasta llegar a la fluencia de la sección, donde de hecho baja hasta cero. No exactamente cero, pero un valor casi cero. Incluso a veces está un poquito negativo, ¿eh? Y el resto no lo grafiqué para que este dibujito se viera bonito, se viera claro. Fíjense, con todo esto fue posible tomar un modelo de índice de daño a nivel de partícula, pero simularlo a lo largo de toda la sección. Lo que están a punto de ver son mapas de contorno. Lo único que hice fue superponerlo sobre la sección de la viga para que sea más intuitivo verlo. Arriba tenemos la zona de compresión y abajo la zona de tensión. Vamos a ver 3 mapas de contorno. El primero va a ser el momento del primer agrietamiento, al momento de la fluencia y cuando se alcanza el momento nominal. Es decir, la simulación, les recuerdo, se hizo paso a pasito. Luego llegamos al primer agrietamiento, le ponemos pausa, ¿ok? Le tomamos foto al índice de daño a lo largo de la sección y esto es lo que obtenemos. Noten lo siguiente, sigan mi puntero. Tenemos una franja de concentración de daño en la zona más tensionada. Ok, alude a agrietamiento. Noten que llega a unos 10 centímetros. No saquemos conclusiones aún, solo nótenlo. Seguimos la simulación pasito a pasito hasta que llegamos a la fluencia. Le ponemos pausa. Luego la graficamos aquí. Graficamos el índice de daño a lo largo de la sección. Notamos un desarrollo del daño ahora en compresión. Ok. Y noten lo siguiente. La franja de concentración de daño en la zona de tensión redujo, disminuyó de 10 centímetros a como unos 8 o 9 medido del paño inferior de la viga. No saquemos conclusiones, solo nótenlo. Seguimos la simulación, llegamos al momento nominal, graficamos el índice de daño y observamos lo siguiente. Observamos un extenso desarrollo del daño en compresión, y en tensión a lo largo de toda la sección. Cuando los materiales ya los llevamos a un estado último, los resultados de la simulación son dudosos. ¿De acuerdo? Vuelvan a notar que la franja de concentración de daño se redujo. A ver, pero aquí yo me estoy perdiendo de información, ¿no? Entre la primera gráfica, la segunda y la tercera, pues hay un montón de información que me estoy perdiendo. ¿Qué les parece si la graficamos toda junta? A ver, vamos a graficar el peralte de la viga. Sigan otra vez mi cursor. El peralte de la viga, aquí está, de 0 a 50. El índice de daño lo graficamos aquí. Y aquí estoy graficando cada pasito en la simulación. Nótese que aquí la malla es más fina y después aquí los pasos se hacen más grandotes. Este es el momento de la fluencia. ¿Qué notamos? A ver, ¿qué podemos sacar de útil aquí? Pues primero notamos que el desarrollo del daño en tensión, por cierto, la zona en tensión es donde señalo con mi cursor, la zona en compresión donde ahora señalo con el cursor. El desarrollo del daño en tensión es mucho más rápido y se inicializa antes que el daño en compresión. Ok, ¿qué les parece si ahora lo graficamos en lugar de cada paso en la simulación, lo graficamos en función de ese parámetro cinemático que controlamos, ¿se acuerdan? Pero además lo vamos a rotar tantito para que noten algo interesante. Fíjense, aquí vuelvo a graficar lo mismo. Aquí está el peralte, aquí está el índice de daño y aquí grafico la deformación que yo voy prescribiendo en cada paso de la simulación. Noten algo. Nuevamente, el daño en tensión se inicializa antes. Pero, ¿qué pasa? A ver, el daño llega como hasta unos 12 centímetros. Luego de la fluencia, épale, se regresa y ocurre esta pequeña bifurcación de aquí. A ver, ¿qué significa esto? Significa que esta zona ya dañada en tensión
pasó de estar dañada a no dañada. El color azul, por cierto, representa 0. Aquí está. Ah, caray, eso no es realista. Este daño en tensión debió acumularse. El daño es un mecanismo irreversible. Así que debió mantenerse y después acumularse con este daño en compresión. Eso sería lo realista. Pero este comportamiento simulado no es realista. Esto se debe a que el modelo matemático, tal y como lo programé del índice de daño, estoy hablando, no dependía de la historia de deformaciones. Es decir, véanme a mí en el video. ¿Qué pasa si yo comienzo a incrementar la deformación y comienzo a desarrollar el daño? ¿Qué pasa si libero la deformación, la reduzco? ¿El índice de daño se regresa por donde mismo y desaparece? No, no debería de pasar eso. Debería de mantenerse el mismo daño constante. Eso el algoritmo que yo programé no lo toma en cuenta. Otra cosa. Es un hecho de que a lo largo de la simulación, la profundidad del eje neutro migra a lo largo de toda la simulación, de la flexión en una viga de concreto reforzado. Esto implica que zonas que se encontraban en compresión pasan a estar ahora en tensión y viceversa. Zonas que estaban en tensión pasan a estar en compresión. Visualícenlo. ¿Qué pasaría si el eje neutro se mantiene constante a lo largo de la simulación? Pues lo que está en compresión siempre está en compresión, lo que está en tensión siempre está en tensión, pero no pasa eso, migra. Eso es un hecho desde que hacemos el cálculo en nuestras primeras clases de concreto reforzado, ya notamos que el eje neutro varía según varía el estado de esfuerzos. Así que eso es un hecho. Eso tampoco está tomado en cuenta y es una inconsistencia muy grande. La razón por la cual no se extendió la simulación hasta ese punto, para tomar en cuenta ese hecho, fue que las relaciones constitutivas, tal y como las programé, no dependen de la historia de deformaciones. Es decir, yo incremento la deformación y la relación constitutiva se viene por algún lado. Yo reduzco la deformación y se regresa por donde mismo. Eso no es realista. Bien. Presentarles las conclusiones, unas conclusiones finales, las conclusiones principales. Primero, que los recursos brindados por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el CONRECYT permitieron hacer una revisión del estado de la revisión de la literatura en revistas científicas de alto impacto. Eso yo creo que es de notar. Además, un modelo de daño isotrópico, que fue el que utilicé, es posible incluirlo en el análisis de una sección de concreto reforzado, con la finalidad de simular la degradación de rigidez, con muchas inconsistencias, por supuesto, sin tomar en cuenta de manera adecuada la descarga en los materiales y sin tomar en cuenta de manera adecuada la desactivación del daño. Eso me lleva a la siguiente conclusión. El principal reto de este trabajo fue la programación de los métodos numéricos. No usamos un software. Nosotros nos sentamos y órale, programamos los algoritmos. Y eso fue lo que impidió ampliar el alcance de esta tesis para simular no solo flexión monotónica creciente, sino un caso de flexión cíclico. Las recomendaciones serían las siguientes. Al momento de iniciar la revisión del estado del arte, pues para enterarnos de esto de la mecánica de daño, pues yo ni siquiera sabía cuál era la diferencia entre revista y artículo, así que lo fui aprendiendo. Yo leí artículos y decía, no, hombre, no le entiendo, y lo arrumbaba. Y ahora lo vuelvo a leer y digo, ay, mira qué interesante, porque ya lo entiendo, ya sé hacer búsquedas, y me topé con que estas 3 revistas han publicado y siguen publicando artículos científicos que son de interés para esta investigación. Liberar el modelo de daño para el concreto con fibras, tal y como lo formulé, requiere de un proceso de la micromecánica conocido como homogenización, que se basa en tomar un elemento, un volumen representativo del material, simularlo a una escala mesoscópica y caracterizar sus características, vaya la redundancia, para calibrar
un modelo a una escala macroscópica. Implementar los algoritmos, pero que ahora dependan de la historia de deformaciones, con la finalidad de poder simular de manera adecuada la descarga en los materiales, así como la desactivación del daño. Finalmente, validar los resultados de este estudio numérico con estudios experimentales. Gracias. Oh, hola, me estás viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Gracias por la presentación. Tu trabajo alcanzó a tocar varios de los temas que nos interesaron a ambos, a ti y a mí, desde el principio de tu participación. Otros temas que también nos interesaban no fueron tocados, por diversos motivos. Eso último que estabas mencionando sobre el tomar en cuenta la historia previa de deformaciones de una cierta partícula, ¿cómo se va a implementar en un algoritmo? Es otro asunto. Pero ciertamente que hay que llevar una especie de monitoreo de cuál es el estado último de deformaciones de una cierta partícula, porque en función de eso está el índice de daños. Y como tú dices, no es reversible. O sea, no podemos permitir que el algoritmo restaure la condición inicial, porque físicamente eso no tiene sentido. ¿Ok? Eso es algo que hay que tú lo acabas de decir, pero es algo que hay que, no sé si decir corregir, o más bien decir implementar. Hay que implementarlo. Cuando uno hace análisis plástico en general, uno tiene que tiene que ir rastreando cuál es la deformación plástica permanente que se tuvo en el ciclo justo anterior de carga. Este tipo de simulaciones implican ir aumentando la carga a un cierto ritmo. Entonces, cada vez que uno aumenta la carga, tiene que tener ese registro de la deformación plástica. Hablando de plasticidad, hablando de esto, pues estamos hablando de que ese índice de daño, que es muy importante en todo el planteamiento, pues debemos llevar ese rastreo para no permitir que se reduzca a cero, que es lo que está pasando. Ahora, ese es otro asunto de cómo el eje neutro sube y baja a lo largo de la deformación, y eso bajo cargas monotónicas. Habría que ver el caso de cargas cíclicas reversibles, que es el que al final, no al final, pero está en el futuro, nos interesa muchísimo para continuar con el trabajo del ingeniero, bueno, ahora el maestro Jorge Stephen, que tú citaste al principio. Todos esos asuntos son importantes. Pero bueno, como sea, yo creo que has logrado cosas buenas para el propósito que nos planteamos al principio. Y en lo personal, como por el interés que tengo en estos temas, pues me permite avanzar, gracias a ti, otro poco más, y muchas gracias por eso. Ahorita quisiera darle, si te parece, Guillermo, oportunidad a que los que estén presentes, si gustan, hagan alguna pregunta que tú le puedas contestar. ¿Te parece? Claro. Así que adelante, por favor, siéntase libres de preguntar. La doctora Milena quiere empezar. Adelante. Sí, hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bien. Oye, estuve ahí un poco, digamos que perdida al inicio de la presentación porque no planteaste el objetivo general. O sea, estabas planteando los objetivos específicos, pero el objetivo general de la investigación no se planteó. Quisiera que, bueno, primero que me hablara sobre el objetivo general, y la otra duda que me quedó para que me digas es que en la metodología al final presentas que se necesita realizar una validación experimental, pero sin embargo eso lo dejaste como recomendación, o sea que aquí no se llegó a hacer esa validación experimental. Sí, primero, el objetivo general es incluir los conceptos de mecánica de daño dentro del análisis de una viga de concreto reforzado para así lograr simular cercanamente su respuesta, en este caso, ante carga monotónica creciente. En cuanto a... Bueno, para la próxima, ahí abundando sobre el objetivo general, ¿no? Bueno, espero que tengas próxima, ¿no? Maestría y que sigas en esta situación de la investigación. Cuando haces una presentación, o sea, el objetivo general no debe faltar porque eso, digamos, como que ubica a los que están escuchando, o sea, hacia dónde va la investigación, ¿no? Ok.
Claro, lo voy a tomar en cuenta. Muy bien, Ahora, sobre en la cuanto otra. a lo otro, sí. Al momento de que yo hice la presentación, realicé este pequeño esquema con la intención de poder explicar todo. Es cierto, dije al principio que para explicar mi aporte, ¿verdad? Pero sin embargo, la validación experimental la dejé fuera del alcance de la tesis. Mi intención era únicamente dejar claro que al final, pues todo esto se tiene que validar experimentalmente. Sin embargo, es verdad que puede confundir, pues que lo mencioné como un esquema metodológico de la investigación que hice cuando eso quedó fuera. Ok, gracias. ¿Usted? Adelante, por favor, ingeniero Gary. ¿Qué tal, Guillermo? Te felicito por tu presentación. Yo tengo más que todo unas pequeñas, no dudas, sino curiosidades. El tema de la tesis implica modelación numérica. Comentaste que tus modelos que utilizaste en tus algoritmos los dejaste correr a modo de fuerza bruta. Hay dos cosas. Uno, que no logré ver, por lo menos en la presentación, un planteamiento de cuáles fueron aquellos algoritmos a modo general, por lo menos de decirlo así, de pseudocódigo que estabas implementando. Y lo otro es que si te has enfocado en la parte de la modelación numérica, sería bueno también considerar métodos incluso no lineales de optimización que te van a permitir mejorar el proceso de iteración para encontrar una solución. Porque como tú lo has dicho, fuerza bruta, ahí verás hasta cuándo ya converge el problema. Entonces me hubiera gustado haber visto esas dos cosas. Uno, la parte de cómo estructuraste tus modelos, tus fórmulas, tu proceso del algoritmo, y dado que la identidad es respecto a una modelación numérica, cómo podrías optimizar ese mismo proceso. Ya, eso es uno. Y lo otro, ya para no ocurrir tanto, estás utilizando un modelo basado en fibras, ¿verdad? Así es. Ok. ¿Cómo podrías hacer incluso una pequeña, digamos, comparación con los modelos de plasticidad concentrada que son muy utilizados incluso en la práctica para el análisis no lineal? Y hablar sobre un poco de las ventajas y desventajas de estas dos metodologías. Sería interesante como complemento, no solamente. Claro, seguro. A ver, en nuestra investigación calculamos relaciones momento-curvatura para calcular la rigidez a flexión por medio de la pendiente del diagrama momento-curvatura. Luego, esta rigidez a flexión nos sirve para calcular los desplazamientos. Por ejemplo, ¿qué te parece? Utilizar la viga de la ecuación de Euler-Bernoulli, tal que interpolemos la rigidez en cada punto de la viga y resolverla numéricamente paso a paso. De esa manera, considerar que esa no linealidad del material se distribuye, y el daño se distribuye a lo largo de toda la longitud de la viga. Luego, hacer esa comparativa con los modelos de plasticidad concentrada, es verdad, como dice usted, sería interesante. Sí. ¿Eso responde su duda? Sí, es curiosidad. Y también la parte tal vez numérica, y sería bueno mostrar un poco de la, porque te pones un modelo, pero ¿dónde está el modelo? Solo mostraste dónde incluiste el índice de daño, e incluso hay modelos de plasticidad en índice de daño que se utilizan en la literatura también. Entonces, no sé si solo consideraste directamente este índice en tu formulación, o también investigaste un poco sobre la parte de plasticidad para complementar la investigación. Ya entendí su pregunta. Usted se refiere a un modelo de daño acoplado con plasticidad. Ya. Como por ejemplo el que está implementado en Abacus o en todos esos programas. Sí. No, este modelo de daño es un modelo de daño isotrópico para una relación elástica lineal. Fíjate nada más cuántas inconsistencias, ¿eh? De hecho, es el modelo más simple posible de daño. No está acoplado con plasticidad, no está acoplado
con viscoplasticidad ni nada de eso. Es el modelo más simple posible. Ok, uniaxial, nada más. Okay. También mejora eso la parte numérica. Sí, es verdad, es verdad. Sí, dale. Sí, porque no mostré ningún detalle, ¿verdad? Nada más dije, hice cálculo. Sí, es verdad. Por supuesto, los detalles están expresos en el manuscrito. No quise dilatar mucho la presentación, pero gracias por el comentario. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera preguntar? Por favor. Mientras alguien piensa en alguna pregunta que desee realizar, respecto a lo de la plasticidad concentrada o distribuida, viéndolo a nivel del elemento, no a nivel de una partícula. En mi opinión, el considerar la plasticidad distribuida siempre ha sido la manera correcta de hacerlo. Nada más que hace algunas décadas era absolutamente impráctico por la cantidad de cálculos necesarios. Hablo de cálculos en una computadora, por ejemplo, ¿no? Las de hace 4 décadas. Era impráctico. Pero ahora que ya tenemos esa herramienta, debemos hacer lo que ojalá hubiéramos podido hacer desde el principio, que es considerar la plasticidad o, digamos, el cambio de rigidez, si lo vemos a nivel de secciones transversales, el cambio de rigidez a lo largo de todos los elementos que componen los edificios, ya que ese cambio de rigidez no es que ocurra en 2 puntos, ¿no? Inicialmente es elástico lineal y luego en un cierto punto crítico se convierte en algo plástico. Eso no es así como funciona. Más bien se va distribuyendo y gradualmente va deteriorándose, por decirlo de esa manera, o va disminuyéndose la rigidez a flexión a lo largo de todo un elemento. Por ejemplo, una viga, pero igual puede ser una barra de un edificio de N pisos. La manera correcta es esa. Nada más que obviamente la cantidad de procesamiento que hay que realizar es enorme. Pero bueno, para eso tenemos computadoras. Hay que hacer los algoritmos que puedan hacer eso. Al menos para los propósitos de la investigación, no necesariamente para los propósitos de un despacho de ingeniería que tiene metas muy específicas en cuanto al trabajo que están haciendo de simulación. Tiene un propósito muy específico y es muy válido, ¿no? Resolver los problemas de nuestros clientes y pues en el proceso tener una ganancia honesta. Es diferente el enfoque, pero sí, yo lo diría de esa manera. Bueno, ¿alguien más que quisiera preguntar? Si no, para pues dar las gracias a Tadeo. Bueno, muy bien. antes de Tadeo, una cosilla ahí que quería plantear antes que se me pase, que cuando estás haciendo una presentación en español no debes mezclar el inglés con el español. Y en la primera diapositiva de los antecedentes, ahí, bueno, pues es una recomendación. Ok, lo voy a tomar en cuenta, gracias. Muy bien. Tadeo. Sí, ¿qué tal, Guillermo? Felicidades por tu trabajo, me gustó bastante. Muchas gracias. Pues nada más es una pregunta en relación a lo último que mencionabas. Discúlpame que no llegara a tiempo, estaba haciendo algunas cosillas. Pero, ¿qué has leído en la literatura para poder ligar esa dependencia del estado de deformación previo? ¿Tienes algo ya más o menos que hayas investigado o apenas están viendo? Sí revisé algo. Hay una manera de lograr tomar en cuenta esa desactivación del daño al momento de revertirse, por ejemplo, el estado de esfuerzos o deformaciones, que es por medio de aplicar tensores de proyección de cuarto orden a los tensores de esfuerzo o deformación, es decir, hacer una descomposición espectral del tensor de esfuerzos o el tensor de deformaciones, para así poder llegar a modelar el conocido efecto unilateral de las grietas, es decir, cuando las grietas se abren y después se cierran. Okay. La parte positiva del tensor de deformaciones. Así es, porque vamos a verlo en el caso uniaxial. Cuando estamos tensionando una partícula, o mejor pensemos en una sección, comenzamos a tensionar una porción de la sección,
una grieta se comienza a desarrollar, el daño se comienza a desarrollar, pero cuando revertimos la carga, la grieta comienza a cerrarse. La pregunta es, ¿se cierra la grieta cuando el campo de esfuerzos local a la grieta es cero o cambia de signo, o cuando el campo local de esfuerzos cambia de signo? No sé si me explico. Sí. Sí, bueno, se supone que al menos hasta donde yo me quedé, ¿verdad? Yo tengo mucho tiempo sin leer lo nuevo del daño, ¿verdad? O sea, la idea aquí era desacoplar. O sea, había dos vertientes, ¿no? O trabajarlo bajo un estado de esfuerzos y considerar una división del estado de esfuerzos en un estado de esfuerzo positivo y uno negativo, con el fin de modelar el agrietamiento de esa manera, ¿verdad? Y la otra manera era mediante un tensor de deformaciones puramente positivo, o sea, solamente, como tú dices, la descomposición espectral del estado de deformaciones para considerar solamente el efecto positivo, que es hacia donde se abren las grietas, ¿verdad? O sea, no hay apertura de grietas en tensiones, en deformaciones negativas, ¿no? La otra cosa que te digo, discúlpame que no entrara temprano, no sé si consideraron algún tipo de condición de carga, o condición de, como vendría siendo, por ejemplo, la condición de fluencia, ¿no? En aquellos modelos de plasticidad, aunque propiamente aquí es una condición de daño y una cierta cantidad de energía que se tiene que acumular para poder desarrollar ese daño inicial. No sé si me explique, o sea, como una superficie de fluencia, pero no es una superficie de fluencia, sino como una superficie de daño, por decirlo de alguna manera. Ya, sí, a ver, bueno, más bien no, la respuesta es no. ¿Será que tal vez mi limitada experiencia en el tema no noté ese aspecto? Tal vez ahí estaba en los modelos, pero yo no lo noté. Ahora, para seleccionar o para determinar cuál es el momento, en qué momento el daño se inicializa, los argumentos que di fueron meramente fenomenológicos, es decir, sin tomar en cuenta la energía de deformación acumulada, sin tomar en cuenta nada de eso, sino fue algo muy simplista. Fue simplemente decir que el daño se inicializa a una deformación tal que el esfuerzo en la relación constitutiva es aproximadamente un 60% del esfuerzo pico en el concreto. Que el argumento fenomenológico ahí es que la relación constitutiva a partir de ahí se torna altamente no lineal, pero es un argumento muy, muy simplista. Porque digo, ahí a lo mejor o sea, eso te puede ayudar, o sea, considerar una curva por así que de plasticidad te puede ayudar a rastrear esas deformaciones que hayan ocurrido, ¿verdad? Porque generalmente lo que hacemos con esa curva es registrar el punto en donde exactamente ocurre esa plastificación, por decir en este caso, aunque sería daño, ¿sale? Y esa curva se cierra, ¿sale? O sea, se le conoce como una condición de consistencia, haz de cuenta, ¿no? Y entonces la curva se cierra y en el siguiente ciclo tarda menos en iniciar el daño, no sé si me explico. Entonces, ok. Entiendo. por ahí a lo mejor pudiera ser, ¿verdad? O sea, nada más como una recomendación. Digo, la verdad, yo estoy muy, muy alejado ya desde hace mucho tiempo. Digo, sí, fue tema de mi tesis y todo, la doctoral, pero no, recientemente no he estado trabajando en eso, ¿no? Okay, pues, ya. Muchas gracias por la recomendación. Muchas felicidades, Gracias. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la sesión, asumiendo que ya nadie quiera preguntar. Y parece que sí es verdad. Ok. Bueno, pues gracias, Guillermo, por tu esfuerzo. Sí, hay muchas cosas que hacer, pero a mí no se me olvida que tú eres, lo digo con respeto, eres un muchacho joven que está terminando la carrera de ingeniero civil, y los temas de los que has estado estudiando y de los que has estado hablando el día de hoy, pues no son temas que cubramos en la carrera de ingeniero civil. Así que eso para mí es
demuestra que le has dedicado bastante tiempo para poder entender estas cosas. Y eso es bueno, ¿no? Es un buen síntoma o buena señal que yo veo en ti. Así que, de nuevo, muchas gracias. Voy a terminar la grabación y luego cierro la sesión. Bueno, nos despedimos de todos los presentes.